procedimiento importante, porque la Iglesia Católica estaba comprando y vendiendo el perdón de pecados. Estaba haciendo negocio con la fe. Estaba haciendo negocio con la esperanza. Y solamente había una única iglesia, y era la Iglesia Católica. Era la única iglesia. Y ellos empezaron a hacer negocio con la fe. A comprar y a vender. ¿Quieres ir al cielo? Paga tanto. ¿Quieres ir al cielo? Trae el título de tu terreno. ¿Quieres ir al cielo? Vas a traer toda la riqueza que está ahorrada, que está guardado ahí. Eso vas a traer, y con eso el alma de tu familiar que está en el infierno o que está en el purgatorio va a subir al cielo. Eso era lo que decía. ¿Ya? Y mucha gente ponía en eso su confianza. Entonces Martín Lutero también era un cura. Martín Lutero pertenecía a la Iglesia Católica y empieza a revisar las Escrituras y encuentra que la salvación no se compra, sino que se trata de la bendición gratuita de Dios. Hay un pasaje bíblico que dice así: que el Señor nos encontró a nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Te pregunto, ¿el muerto puede decir algo? No. ¿El muerto puede pedir algo? No. ¿El muerto puede exigir que le den algo? Tampoco, ¿verdad? El muerto no puede hacer absolutamente nada. El muerto no se puede salvar a sí mismo. Está muerto. No hace nada. Y dice el texto allí: entonces vino Cristo y con su gracia nos dio vida. El muerto no le ha dicho: Cristo, a ver, por favor, ven y sálvame. Quiero que me des vida. ¿Por qué? No puede hacer eso porque está muerto. Entonces es la voluntad de Dios acercarse a ese muerto y darle vida. Y eso lo hizo gratis. ¿Al muerto tú le puedes pedir algún pago? No, no se puede. ¿De dónde te va a pagar si no tiene con qué? Está muerto, ¿cierto? No hay manera de que te pueda pagar, está muerto. Pero ¿qué dice el texto? El Señor vino, se acerca a ese muerto y le da vida. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere darle vida a ese que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Y cómo le hace? Perdonándole sus pecados. Le perdona sus pecados y lo levanta para que esa persona, sea varón, sea mujer, esa persona lleve una vida diferente, una vida nueva. Y no se tiene que pagar nada para eso, porque todo es gratuito. Esas ideas, esos planteamientos recoge Martín Lutero de la Biblia, encuentra en la Biblia y dice: ¿y entonces por qué en la iglesia están cobrando por el perdón de pecados? Aquí está mal. Y propone y dice: es necesario que nosotros volvamos a la práctica de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que regresar a esto. Tenemos que dejar de cobrar por el perdón de pecados y enseñarles a las personas de que la salvación está en la fe. ¿Qué hicieron los católicos de ese tiempo? Estamos hablando del año del siglo XVI. ¿Qué hicieron? Se enojaron, llamaron a Martín Lutero a una reunión y le dijeron: tú tienes que retractarte, tú tienes que renunciar a ese pensamiento, tienes que alejarte de esa idea. Rechaza ese pensamiento y sigue cobrando por el perdón, así como nosotros hacemos. Y la respuesta de Martín Lutero fue: mi corazón
Mi conciencia está cautivo, está amarrado. Mi conciencia es sirviente de la palabra de Dios. No puedo yo renunciar a lo que dice la palabra de Dios. Hoy día, mis hermanos, esto es importante tener bien claro. ¿Por qué es importante esto? Por una sencilla razón. Porque en este tiempo están volviendo otra vez a cobrar por la salvación. Sale por el internet, sale por la televisión, sale por las redes sociales, por todas partes sale. Trae tu ofrenda adelante del altar y aquí el Señor te va a dar a 100 por 1. Tú necesitas sanarte, trae un dinero, pones ese dinero en el alfolí y el Señor te va a sanar. Hoy día se cobra. Hay mucha gente que está cobrando por la salvación. Pastor, necesito ser bautizado, siento en mi corazón que quiero bautizarme. Por favor, ¿me puede? ¿Y a cuánto vas a dar tu ofrenda? Tiene que ser una ofrenda abundante, remecida, para que así el Señor te bendiga. Pastor, me quiero casar. Sí, trae tu ofrenda. Para todo piden ofrenda. Ahora se cobra por el matrimonio, se cobra por el bautismo, se cobra por la salvación, por orar por los enfermos. Han empezado a salir por todo el mundo los comerciantes de la salvación. Los traficantes de la fe, como dice la Biblia. Traficantes, así como hay traficantes de terrenos, ahora han salido traficantes de la fe. ¿Y cómo se hacen llamar para hacernos creer que ellos están bien? Se ponen títulos bonitos: el profeta, el apóstol. Así títulos se ponen ellos, ¿no? Y salen por ahí a hacernos dudar de la fe que tenemos en Dios. Y nos hacen creer que hay que pagar. Dice, tú quieres bendición, tienes que dar tu dinero, tienes que dar. Nosotros hemos sido salvados de manera gratuita. A eso se refiere la palabra que somos salvos por gracia. Gracia quiere decir que es gratis. Nadie tiene que cobrar. Es gratis. Tenemos que volver a la salvación por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque nada se compra. No se puede comprar la salvación. Si el Señor dice que soy perdonado y el Señor dice que me ha cambiado mi corazón y el Señor dice que me está restaurando, yo le creo y no me cobra. En ese tiempo la Iglesia Católica decía: la máxima autoridad es el Papa. El Papa es la máxima autoridad. Todo lo que dice el Papa es correcto y nunca se equivoca. Las cosas que enseña la Iglesia, eso es lo correcto y nunca se equivoca. Eso decía el Papa, eso decía la Iglesia Católica. Y Martín Lutero, después de revisar las Escrituras, después de leer la palabra de Dios, Martín Lutero dice: todo ser humano se equivoca. El Papa también es un ser humano como cualquier otro ser humano. La única autoridad aquí es la Escritura. ¿Se da cuenta? Entonces, también ha salido en este tiempo, ha salido por ahí, por diferentes lugares, en nuestro país y en otros países, aparecen de pronto por ahí algunas personas que dicen: el Señor me ha mostrado, el Señor me ha revelado algunas cosas. ¿Qué te ha revelado? Y te comienzan a hablar cosas un poco extrañas que no tienen ningún respaldo con la palabra de Dios. Inventan un montón de cosas. Y en esos inventos lo que hacen es querer pedir dinero. En una ocasión he estado revisando alguna información por el internet y me encuentro con una sorpresa. Dice: nuestro pastor se ha ido a tener una reunión con Jesucristo.
para ponerse de acuerdo los dos cuánto va a costar los terrenos en el cielo. Así que si tú quieres ir al cielo, tienes que comprar tu terreno, vas a separar tu terreno. Tienes que depositar a este número de cuenta, este es el número de la tarjeta, todo eso por internet. Y yo dije, esto es una broma, debe ser una broma. Y me quedo ahí en esa página de internet, me pongo a mirar y me doy con la sorpresa de que hay cantidad de gente que está comprando su terreno en el cielo. ¿Te das cuenta? Todo es con tal de conseguir dinero. Son capaces de vender el cielo. ¿Y por qué los creyentes caen en esas cosas? ¿Por qué se dejan llevar por esas cosas? Porque no conocen lo que dice la palabra de Dios. Porque no están leyendo, no están analizando. La autoridad es la escritura, es la revelación de la palabra de Dios. Esa es la autoridad. No es el Papa. La máxima autoridad es la palabra de Dios. Hasta el mismo Jesucristo dijo eso. Yo no vengo a hablar cosas que a mí se me ocurren, cosas que salen de mi mente. No voy a hablar cosas que salen de mi imaginación, de mis ideas. La palabra de mi Padre, la palabra que mi Padre me ha dado, esas mismas palabras yo les doy a ustedes. El mismo Jesucristo dice que la autoridad es la escritura, es la palabra de Dios. Y nosotros en nuestra fe decimos, sí, la máxima autoridad es la palabra de Dios. Y nos vamos a sujetar a la palabra de Dios. Amén. Y después dice, la palabra del Señor dice, solamente en Cristo está la salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. El único nombre es Jesús, Jesucristo. No hay otro nombre. ¿Y por qué eso Martín Lutero lo saca y empieza a decir, esto es la verdad? Así dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que cambiar, les dijo a los católicos. ¿Por qué? Porque los católicos decían, si entras a la iglesia y eres miembro de la iglesia, recién vas a ser salvo. Fuera de la iglesia no hay salvación. O sea, la salvación no estaba en Jesucristo para ellos. La salvación estaba en la iglesia. Y tenían que ser católicos y se tenían que bautizar para ser católicos. Y tenían que cumplir todos los sacramentos que manda la iglesia católica. El que cumple todo eso recién decía que era salvo. Y después aparecieron los santitos y que San Judas y que San Tadeo y que San no sé quién. Y decían que teníamos que pedirle a esos santos para que nos hagan intercesión ante Dios para que Dios nos perdone nuestros pecados. Y Martín Lutero dice, falso. Aquí la verdad es eso. Solamente en Cristo está la salvación. Y finalmente dice, por esta razón le vamos a dar a Dios la gloria. ¿Qué cosa es la gloria? Darle gratitud a Dios. La gloria es darle la fama a Dios, anunciar por toda la tierra de que por la voluntad de Dios la salvación es por la fe, la salvación es gratuita, es por gracia, y la salvación está en el nombre de Jesucristo, y el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Estamos de acuerdo con esos principios? Amén. Eso es lo importante que se planteó un 31 de octubre de 1517. 1517. Y en el gobierno peruano, con esto yo termino, en el gobierno peruano hubo un congresista llamado Moisés Villa Piano. Él, y cuando estaba en el Congreso, dijo,
El 31 de octubre se celebra el Día de la Canción Criolla. El 31 de octubre celebran Halloween. La gente se disfraza de no sé qué cosa y sale a la calle a mendigar, a suplicar: por favorcito, regálame un caramelito. A denigrarse, a rebajarse como seres humanos, a rebajarse a algo vergonzoso. Y lo que él dice es necesario que en el Perú se recuerde que hay presencia de evangélicos, que hay presencia de personas que creen que la salvación es por la fe. Entonces saca un proyecto de ley y se aprobó ese proyecto de ley. Y por ley del Estado peruano, todos los 31 de octubre se celebra el Día de la Iglesia Cristiana Evangélica en el Perú. Amén. Amén. El Día de la Iglesia Cristiana Evangélica en el Perú. Para recordar que un día un hombre usado por Dios se puso de pie y dijo: la Iglesia Católica tiene que volver a las Escrituras, volver a la palabra. No le hicieron caso y mucha gente se fue detrás de las enseñanzas que daba Martín Lutero, y entonces sale la iglesia protestante. Y eso de iglesia protestante es un insulto que le dieron los católicos. Viven protestando, están en contra de nosotros, por eso le vamos a decir protestante. Pero la iglesia protestante, ¿cuál es su fundamento? Las cosas que están escritas en el Evangelio. En eso creemos. Por eso nos llamamos evangélicos. Evangélico es la persona que sigue los fundamentos del Evangelio. Pongámonos en pie, vamos a darle gracias al Señor por esa